él empieza a profetizar. Y él dice que en 100 años Dios va a levantar la pluma de un ganso que va a taladrar los oídos de Roma. ¿Qué significa esta profecía? Y se cumple en Martín Lutero, que él precisamente es levantado 100 años, justo 100 años, 1517, él se levanta y a él no lo pudieron quemar. Mucha gente, reyes, duques, lo protegieron. Obviamente Dios utilizó a esos hombres en eminencia para proteger a Martín Lutero, para que cumpliera su propósito aquí en la tierra. Y fue precisamente traer luz en medio de tanta obscuridad que había. Él comienza la traducción del Nuevo Testamento. Todas las Biblias que había estaban en latín, pero comienza más o menos en 1515 a traducir el Nuevo Testamento y concluye su traducción hasta 1522. O sea, le llevó aproximadamente unos 7 años. En 1522 publica por primera vez el Nuevo Testamento. Y ahora la gente, una de las tesis, digamos, doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica, era que nadie del vulgo, del pueblo, podía leer la Biblia y menos interpretarla. Y lo que hace Martín Lutero precisamente es hacer la Biblia en un lenguaje claro para que la gente la entendiera. ¿Qué sucedía? Que la misa era universal, y en la misa universal había un solo idioma, y era el latín. De hecho, algunos deben de recordar, si sus papás o sus abuelitos les contaron, que en la misa no entendían nada, porque era latín. Toda la misa era en latín y el padre la daba de espaldas. Entonces, no había un lenguaje que la gente del pueblo pudiera entender. Y Martín Lutero se dio cuenta que eso no era bíblico, que todo lo que la iglesia estaba haciendo era un rito. Y entonces, en su corazón nace el deseo de traducir la Biblia para que todos tuvieran una Biblia en su casa y la pudieran leer. Y la primera columna de sus 95 tesis es solo la escritura. Solo la escritura. Y él dice, hablando de solo la escritura, que no hay necesidad de que un padre, obispo o cualquier monarca de la iglesia interprete la Biblia, sino que cualquier persona común puede leer la Biblia y entenderla por él mismo. Entonces, todos los postulados de él trajeron una revolución en Alemania, tremenda revolución en Alemania. Alemania es el primer país en tener una Biblia cristiana completa, para que el pueblo la pueda leer. Así comienza, o así inicia la Reforma. Después van a surgir más, va a surgir Juan Calvino, van a surgir muchos más reformadores, pero el padre de la Reforma es Martín Lutero. Martín Lutero investigó lo que había escrito Juan Hus, leyó todo lo que había escrito Juan Hus 100 años antes y se dio cuenta que había que el mismo espíritu que había en Juan Hus ahora estaba en él, y que él
no importara lo que pasara, era un monje y era muy dedicado a lo que era la iglesia. Todos los monjes hacían lo que la Iglesia Católica decía, pero él leía la Biblia. Narran sus biógrafos que la Biblia que él leía estaba en la biblioteca de los monjes, donde él estaba en el monasterio, y que con una vela en las noches la Biblia no podía salir de la biblioteca, estaba encadenada. Entonces en las noches él con una vela leía la Biblia. Le daban oportunidad de que la leyera, pero esa era la única forma de leerla. No la podía sacar. Y como de día varios la consultaban y todo. Entonces, para tener tiempo para estudiarla, así comenzaron las lecturas de él, de esa Biblia, precisamente. Porque no había forma, ninguna forma, de tener la palabra. La Iglesia Católica la tenía, pero la tenía exclusivamente para los sacerdotes o para los que ya estaban graduados. Entonces, cuando ese estudiante así se la pasa estudiando la Biblia y salta a su corazón un texto, el justo por la fe vivirá. Y entonces dice que él empieza, sus biógrafos dicen que él empieza a darse cuenta que todo lo de las dispensaciones, todo lo de lo que tenían que pagar la gente por pagar para estar en el purgatorio era falso. Él se da cuenta que la gente tenía que vivir por fe. Se da cuenta que todo lo de las reliquias era falso, que las astillas de cruz de Cristo y que la corona de Cristo. Inventaron un montón de cosas y las llevaban iglesia por iglesia, iglesias grandes, iglesias pequeñas, y toda la gente daba grandes cantidades de dinero para los propósitos precisamente de construir la Basílica de San Pedro. Bien, en contra de todo eso es que hoy, hace 500 años, Martín Lutero hizo sus tesis, 95 tesis, y las clavó en la puerta de su iglesia, cerró la iglesia y no volvió a dar misa jamás. Ahora, ¿por qué las clavó en la puerta de la iglesia? Porque era una forma de poner anuncios y que la gente los leyera. Todavía lo siguen haciendo por ahí en algunas iglesias católicas, ¿no? Todavía lo ponen ahí en la puerta que la gente va a ir y ahí va a ver. Entonces, si quieres quemar a alguien, nada más vas y pones algo ahí y ya todo el mundo lo va a saber. No había Facebook, seguramente. Si hubiera habido, Martín Lutero lo hubiera publicado y se hubiera viralizado. Y eso sucedió. De boca en boca se dijo que la catedral de Wittenberg estaba cerrada, de boca en boca, hasta que llegó a los oídos de sus superiores. Y entonces lo mandan llamar y él se defiende con la palabra. Como Pablo lo hizo, así lo hace también Martín Lutero. Se defiende con la palabra. Los biógrafos dicen que la Iglesia Católica quiso sobornarlo y entonces lo mandan traer la primera vez a Roma. Y él cuenta en sus biografías, porque hay varios biógrafos de Martín Lutero, que cuando él llega al salón principal donde lo están esperando, lo quisieron sobornar mostrándole lo que era realmente ser un superior de la Iglesia Católica. Y dice que le ofrecieron muchas mujeres hermosas para que él tomara las que él quisiera. Le ofrecieron todo, pero sabes, él no se corrompió. Y cuando él se tuvo que defender ante el Papa y todos los obispos y los cardenales, él se defendió solo con la palabra. Y aunque le tendieron emboscadas para matarlo, el Señor nunca permitió que lo mataran. Tiempo después se casa con una ex monja también, con doña Catalina, y
cuando él se casa, precisamente, se casa para mostrarle a los sacerdotes, bueno, se casa obviamente porque entendía que era un mandamiento de Dios también, y se casa para mostrarles a los sacerdotes, él es el primer pastor, digamos, y para ese momento muchísima gente lo está siguiendo. Duques son sus ovejas, los reyes también empiezan a creer que algo hay de bueno en lo que Martín Lutero está diciendo, porque pueblos completos se convierten al Señor en Alemania. Pueblos completos. En ese tiempo, pasando unos, creo como 40, 50 años, la mayoría de Alemania fue cristiana. Pero el mensaje no se quedó solamente en Alemania. Salió obviamente a todos los demás países. Pero Alemania es la cuna de la Reforma protestante. Por eso es que los católicos dicen que ellos son primero. Pues ellos son primero, pero son engañados. O sea, en ese momento, hace 500 años, viene una división entre la falsa iglesia cristiana y la verdadera iglesia cristiana. Pero ¿y dónde estaba entonces la iglesia? Estaba en la oscuridad. Había algunos cuantos cristianos creyentes por ahí, pero no era una iglesia reconocida. Fue iglesia reconocida hasta que precisamente Martín Lutero se levanta y dice: las cosas no son así. ¿Sabes que somos fruto de la Reforma? Y que ahora nosotros deberíamos ser los reformadores. Es decir, la Reforma no ha parado. La Reforma sigue todavía ahora. Y ahora, como reformadores, heredando los principios de la Reforma, deberíamos de ir siempre en contra de todo lo que el mundo quiere imponer. Y eso es una reforma. Actualmente, ¿cuál sería la reforma? Bueno, todas las políticas nacionales y mundiales que se están gestando en contra de la familia. Y que nosotros como iglesia, aunque la iglesia falsa las acepte, nosotros como iglesia tenemos que mantenernos firmes en que las cosas no son como ellos dicen, sino como está escrito en la palabra de Dios. Por eso él decía: solo la escritura. Fue una de las columnas de sus 95 tesis. ¿Alguien sabe cuál fue la otra columna? Faltan 4. Solo la escritura, y por eso se pone a escribir. ¿Nadie sabe? ¿Nadie entró ya a la página? Ahí en la página están. Ah, caray, me resulta que lo andan en Facebook y todo, y ahora que les pido que hagan algo bueno con Facebook, no lo hacen. La segunda columna es, en latín era solo Christus, y él habla precisamente de que la salvación es solo Jesús, de que no es ningún santo, de que no es ninguna otra deidad, sino solo Cristo. Solo Cristo. La Biblia dice que no hay salvación sin Jesús, sin el nombre de Jesús. Y la otra es que la salvación es por gracia, solo gratia. Estaba viendo la celebración que hizo una de las iglesias más grandes de Colombia, que le caben en cada servicio 25,000 personas, y que aparte tiene varias sedes en varios departamentos de Colombia, es decir, como estados aquí, pero en un solo servicio le caben a ese lugar 25,000 personas. Y ellos hablaban de las columnas
de las columnas de las 95 tesis de Martín Lutero. Y cada uno de quienes presentó una de las columnas, quien habló de la gracia, que fue una chica, dijo precisamente: el pecador sin gracia está perdido. Y Europa vieja estaba perdida en las tinieblas. Y entonces con las 95 tesis viene el despertar de la gracia, porque estaba escrita en la palabra, pero nadie entendía qué era la gracia, hasta que Martín Lutero dice no, que dice Efesios 2:8, dice: la salvación es solo por gracia, y dice que es un regalo de Dios. Entonces ahí él dice: no tienes que pagar nada por la salvación. La salvación es completamente gratis. Dice que para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Aleluya. Bien, la tercera columna de las 95 tesis de Martín Lutero es sola fide, que significa solo fe. Solo fe. Es decir, cuando tú crees en el Señor, eso es suficiente. Pero tienes que creer en que Él murió, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 10, dice que con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. El versículo 9 de Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Cuando Martín Lutero predica esto, toda la gente hizo su oración de fe para salvación, porque se dieron cuenta que no habían recibido a Jesús y que no eran salvos, que aunque creían en Dios, en Jesús, creían como una historia, pero que ahora la palabra de Dios, la Escritura, les estaba diciendo que necesitaban hacer una oración, necesitaban creer que Jesucristo había muerto y había resucitado y serían salvos. Era tan sencillo, solo creer. Jesús murió por mí y eso me hizo salvo. ¿Quiénes creen que fueron sus mejores seguidores de Martín Lutero? Los padres de aquel tiempo. Muchos de los padres de aquel tiempo empezaron a creer en secreto. Muchos de ellos fueron influenciados porque ellos lo habían leído muchas veces, pero no lo habían entendido. Incluso dice que en una ocasión, cuando lo llaman a juicio, porque quisieron hacer lo mismo que Juan Hus, él les dice a todos, los teólogos que en ese momento lo están juzgando, les dice: ustedes no están leyendo la palabra, ustedes están predicando lo que les han dicho, pero ustedes serán culpables en el día del juicio por los millones de almas que se pierdan, porque ustedes no están leyendo la palabra. Eso le dijo a los teólogos Martín Lutero en ese día, los regañó, les exhortó a predicar la palabra, y muchos de ellos empezaron a predicar la palabra aún dentro de las iglesias llenas de imágenes. Así es que, una vez más, es solo Jesús, solo Jesús,
Solo Jesús, solo la gracia y solo la fe. No hay otra. No hay otra. Entonces, en la Escritura, la gracia, solo Cristo y la fe. Que eso era suficiente. Suficiente. Si usted quiere leer o conocer las 95 tesis de Martín Lutero, puede buscar varios artículos que hay en internet que las describen. 95 tesis de Martín Lutero que describen cada una de ellas con las palabras como él las escribió. Y precisamente el último postulado es: solo a Dios la gloria. En latín, soli Deo gloria. En aquel tiempo, muchos estaban llevando la gloria. Es más, nadie le daba la gloria a Dios. Así que Martín Lutero habla de que solamente Dios es digno de ser glorificado. Y aquí es donde entonces se derriba la idolatría. Ahora surge una revolución. Hagan de cuenta que el pueblo es de armas tomar. Y resulta que muchos de los feligreses, seguidores de Martín Lutero, después que lo escuchan predicar por varias veces, que hacen su oración de fe y todo, porque dejan de reunirse en la iglesia católica para reunirse en las casas, en cualquier lugar se podían reunir. Y entonces sucede que ellos entran a las iglesias y sacan todos los santos y los queman. Ahora, Martín Lutero no quería eso. Martín Lutero quería que ellos cambiaran. Pero eso provocó que muchas iglesias en Alemania fueron asaltadas por los feligreses. Haz de cuenta como, ya quemaron a San Miguel de Arcángel. Bueno, al día siguiente quemaban a San Francisco, y al día siguiente quemaban a San Mateo, y al día siguiente, y así fue. Solo fue que comenzaran unos, y entonces se vino como una revolución, y todos empezaron a sacarlos de las iglesias y les prendían fuego. Esta es la reforma. Ahora, esta es como la reforma no grata. Martín Lutero no quería eso. Es como lo negro de la reforma, que el pueblo del vulgo, que no entendió muy claro la reforma, asaltó las iglesias católicas y rompió los santos, los sacó de las iglesias y los quemó. Eso fue lo que vino a hacer precisamente las 95 tesis que resumió Martín Lutero en: a Dios sea toda la gloria. Que ningún hombre en la tierra podía recibir la gloria. Porque si ustedes saben, a los papas se les tenía que besar el anillo, la mano. Y entonces cuando todos los párrocos, wow, que el papa te haga besar su mano, eso es lo más tremendo que podía hacer alguien. Y cuando Martín Lutero es confrontado en Roma, él saluda al Papa como cualquier persona. Es tomado obviamente como un rebelde, pero no lo pudieron quemar. Nunca lo pudieron matar. Dios lo cuidó, Dios lo guardó. Hay mucho de esto que es lo más importante que se celebra el día de hoy, el día en que nació la Biblia, el día en que nació la Reforma, el día en que Dios utilizó a un hombre guiado, dirigido por el Espíritu Santo, para traer la verdad. Así es que este es el día que se celebra. Y se están cumpliendo
500 años precisamente de que la gente pudo leer por primera vez la palabra de Dios. Por primera vez. Imagínate, no alcanzas a dimensionar lo que es eso. Por primera vez alguien puede tener un versículo para leerlo. Más tarde va a aparecer alguien muy importante dentro de la Reforma, que va a ser Gutenberg, el inventor de la imprenta. Y el primer libro que él imprime es la Biblia, precisamente. Se imprimieron 120 Biblias, y de esas 120 Biblias todavía se dice que hay 40 en diferentes museos del mundo. En diferentes museos del mundo existen todavía 40 Biblias de estas que fueron impresas por primera vez. Entonces la imprenta fue inventada, o fue un invento que nació en el corazón de Dios para propagar la palabra. Si no hubiera existido la imprenta, no tendríamos una Biblia impresa. Entonces, gracias a que Dios utilizó a Gutenberg, es que nosotros podemos tener una Biblia para leer. Quiero que se den cuenta que todos los inventos que Dios le ha permitido hacer el hombre tienen un propósito, y es que la palabra sea divulgada. Pero por el otro lado, Satanás también los va a utilizar para la maldad, para propagar su existencia y su propia propaganda, digámoslo así. Piensa qué cosas no habría si no hubiera sido inventada la imprenta. Piensa qué cosas no se hubieran propagado si no hubiera sido inventada la imprenta. Dice Rick Warren en una conferencia hablando sobre la ciencia y la Biblia, dice: la ciencia tiene un propósito, y es mostrar al Creador, mostrar que el Creador y su creación son uno. Es exactamente. ¿Dónde estaba la imprenta antes de ser inventada por el hombre? En la mente del Creador. ¿Dónde estaba Facebook antes de ser inventado por el hombre? En los planes de Dios. Estamos entendiendo, todo lo que ha sido inventado tiene un propósito, y es divulgar, extender el avance del reino de los cielos. Así es que esta fue la Reforma. Así fue como inició. Y podríamos hablar de cómo llegó la palabra de Dios a México también. Pero hoy se están celebrando 500 años de la Reforma. Hoy hay una gran fiesta en Alemania. Ustedes no saben, la mayoría de los presidentes alemanes han sido cristianos. Los últimos. Quien es la presidenta actual es cristiana, y tienen un gran evento hoy en este día celebrado en Alemania. Por todos lados se habla de la Reforma en Alemania. Toda Europa está celebrando la Reforma. Pero como en México son guadalupanos, marianos y satanistas, porque celebran el Halloween, porque es el cumpleaños de Satanás, pues nadie se acuerda de la Reforma. Muy pocos. Solo los cristianos nos acordamos de la Reforma. Pero de ahí en adelante
Dile a alguien de la Reforma y te van a decir, ni sé qué es eso. Porque no se ve en un libro de historia. Se ve así como a la carrera nada más y ya, pero no se habla de la verdadera reforma. Así es que nuestro Dios, queriendo alcanzar a nosotros y queriendo que este libro siga siendo propagado en varias partes del mundo, comenzó esto hace 500 años. Todavía el día de hoy, el reino de los cielos sigue alcanzando personas. Todavía países que necesitan la palabra de Dios, muchos. Pero ¿qué es la Biblia? Hablemos de qué es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros. Y la palabra Biblia viene de la palabra biblos, que es una palabra griega que habla precisamente o da la raíz de biblioteca. Biblioteca es un lugar donde se guardan libros. Biblia es un lugar, es un conjunto de libros. Entonces, la Biblia por sí sola es una biblioteca para ti. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Contiene 66 libros. Esta Biblia contiene 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 37 libros tiene el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 39. Son libros muy pequeños, de 2 o 3 hojas, pero quiero que entiendas y que conozcas tu Biblia, que es un conjunto de libros y que deberíamos nosotros de memorizar todos los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros te sabes de la Biblia? ¿Alguien me puede decir los libros de la Biblia? Puede ponerse de pie y comienza a decir desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque en eso está basada tu fe, en lo que tú sabes de la palabra. O sea, decía el pastor de esta iglesia de Colombia, el día de hoy, las columnas de las 95 tesis de Martín Lutero no han cambiado. Siguen siendo las mismas para la iglesia cristiana hoy. ¿Y cómo es posible que tengas 10 años en el Evangelio y no te sepas los 66 libros de la Biblia? Entonces tú no puedes decir solo la Escritura. ¿Alguien nos puede decir? ¿Un valiente o una valiente? Estamos viendo cuánto sabes de la palabra. ¿Cuánto sabes de la palabra? ¿Cuánto sabemos cada uno nosotros de la palabra? Porque es lo que sepamos de la palabra lo que va a hacer que nuestra fe sea reforzada, que nuestra fe sea fuerte o que nuestra fe sea débil, muy débil. Podemos poner los libros de la Biblia, el índice de la Biblia, porque es necesario que tú sepas. Ahora, cada uno de estos libros de la Biblia, estamos hablando de la Biblia, ya hablamos de la Reforma, ahora estamos hablando de la Biblia. Cada uno de estos libros de la Biblia, en cada libro se encuentra Jesús. Si leíste la Biblia y no encontraste a Jesús, vuélvela a leer. Vuélvela a leer. En cada libro de la Biblia, Jesús nos revela un nombre. Pero cada página de la Biblia está Jesús.
en cada página de la Biblia. Jesús viene a ser la columna vertebral de toda la Biblia. Toda la Biblia va a hablar de Jesús. Todos los capítulos, todos los versículos, toda la Biblia. Por eso es que la Iglesia Católica tiene ¿cuántos libros? 72. Y los libros que ellos tienen de más, precisamente son falsos. No concuerdan con el canon de las Escrituras. Son falsos. No concuerdan, no hablan de Jesús, exaltan al hombre, dicen blasfemia, hablan de brujería, hablan de magia. Léelos. Si no quieres creerme, digo, a ver si por lo menos lees algo, a ver si te interesa. Lee los libros, no es malo leer, no te vas a endemoniar, créeme que no, al contrario, se te van a salir los chamucos de ignorancia. Lee todos los libros que tiene la Biblia Católica. De hecho, yo en una de las clases les pongo a leer las adiciones del libro de Daniel, porque ellos tienen Daniel más otros capítulos más. Y ahí ya los últimos capítulos no concuerdan para nada con todo lo que es el libro de Daniel. Entonces, bien importante, 66 libros, nunca se te olvide. Conjunto de libros es la Biblia. Y son libros que nos enseñan acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca de la muerte, acerca de la resurrección y acerca de la vida después de la muerte. Una característica de la Biblia es precisamente esta. Es el único libro, escucha, que enseña algo real acerca de los muertos, o más bien después de la muerte. Es el único libro. No vas a encontrar más libros que hablen acerca de qué pasa después que alguien muere. Nunca. No vas a encontrar ningún libro, nadie ha escrito. La Biblia fue la primera en enseñar algo real, acerca después de la muerte. Todo lo que vas a encontrar acerca de después de la muerte en las diferentes culturas va a ser por tradición oral. Como en qué creían cada una de las culturas que han existido y que han desaparecido tratando de explicar la muerte. Como aquí en México, los mexicas creían que había un perro, el Xoloescuintle, que era tu guardián, que tenías que tener ahí bien listo para matarlo el día que te mueras, porque te iba a acompañar en tu trayecto al lugar de los muertos. Qué falso es todo eso. Vuelvo a repetir, solo son leyendas orales. Nada escrito, no hay una escritura real. La Biblia es el único libro que nos va a dar una respuesta acerca de qué le pasa al hombre después de que muere. También en esta iglesia hablaban acerca de cuántas razones tienes para creer en la Biblia. Y un grupo de niños, como de unos, no sé cuántos niños eran, hablaron, no sé si lo estudiaron, pero hablaron de las razones que ellos tenían para creer en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. ¿Cuántas razones tú? Si yo te dijera, dame 10 razones por las que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué razón me darías? ¿Cuál sería la número 1, la número 2, la número 3? Y desde niños debemos de saber que hay razones para creer en la palabra de Dios. Y esto nos habla de qué? De las doctrinas básicas. Dame 10 razones
de por qué no creer en el Corán y creer en la Biblia. Dame 10 razones de por qué no seguir en la Iglesia Católica y creer la Biblia. Y decía el pastor, cuando terminaron los niños, dijo, 3 de las razones que los niños dieron, porque varios las repetían. Y dijeron, 3 de las razones que los niños dieron son suficientes para que alguien sea salvo. Solo se necesitan 3. 3 razones. ¿Cuántas razones tienes tú para creer en la palabra de Dios? ¿Cuántas razones tienes tú para decir, no hay nada más, no hay nada mejor para mí que solo la palabra de Dios? ¿Cuántas razones tienes? ¿Podrías enumerarlas? A ver, comienza en tu mente. ¿Por qué crees en la palabra de Dios? La fe, por supuesto, lo que hemos estado hablando. Pero cada uno vamos a tener diferentes razones. Pero si nos pusiéramos a hablar a cada uno nuestras razones, nos daríamos cuenta que son iguales. O deberían ser mínimo similares. ¿Ok? Entonces la Biblia también fue escrita por 40 autores diferentes. Algunos fueron reyes, otros fueron profetas y algunos más fueron simples campesinos que no tenían un título, pero que pudieron escribir la palabra de Dios. Y se encuentra también un médico, sí, un doctor. ¿Alguien sabe quién era el médico que Dios utilizó para escribir la Biblia? Lucas. Lucas era un médico y que Dios lo utilizó para andar con Pablo en los viajes misioneros y escribir el libro de Lucas. Precisamente, él era un médico. Entonces, tanto gente preparada como no preparada. Pero algo importante es que estos 40 autores, escucha bien, nunca se conocieron. Nunca se conocieron. ¿Cómo logras escribir un libro que vaya en la secuencia? Como ahora decimos las series, ¿no? Temporada 1 y temporada 2 y temporada 3 y la Guerra de las Galaxias 1, 2 y 3 y El Señor de los Anillos 1, 2 y 3. Y hay una secuencia, ¿sí o no? Cuando ves la 1 y sale la 2, quieres ir a verla. Es una forma de amarrarte. Pero ¿cómo sucede? Ahora, ¿cuántos años tardó en escribirse la Biblia? ¿Alguien sabe? 1500 años. 1500 años. No es que hoy me pongo a escribir, se muere el escritor y comienza el otro. No, así no fue. Fue precisamente de una forma que solamente puede ser sobrenatural. Por eso, 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Entonces, hay 40 autores materiales o terrenales, digámoslo así. Pero hay un solo autor celestial y es Dios. La mente maestra de Dios reveló a cada uno de los escritores lo que debían de escribir. Así es. Por eso es que la Biblia coincide desde Génesis hasta Apocalipsis. Y
ningún libro de la Biblia se contradice. Son complemento el uno del otro. Concuerdan el uno con el otro. ¿Te das cuenta qué tremendo es Dios? No hay poder humano, no hay forma para que este libro fuera escrito por un hombre. Entonces esto rompe con todo lo que vas a escuchar acerca de que la Biblia es un libro para controlar a las masas y todo este rollo, porque no hay forma. Cada libro está fechado aproximadamente, y las fechas entre todos los libros dan un promedio de 1500 años. Nadie en la Biblia duró 1500 años. ¿Quién es la persona que más vivió sobre la tierra? ¿Quién es el más viejo de toda la humanidad? ¿Cuántos años vivió? No, búsquelo. Le voy a dar chance de que lo busque. ¿Alguien sabe cuánto tiempo vivió su abuelito Adán? Porque era nuestro abuelito. ¿Cuánto tiempo vivió en la tierra? 930 años. Bueno, si Adán vivió 930 años, ¿cuántos vivió Matusalén? 966 años. Eso fue lo que vivió Matusalén. 966 años. En el plan original de Dios, ¿el hombre cuánto iba a vivir? No, en el plan original iba a ser eterno. El hombre no iba a morir. Después del pecado, Génesis nos habla en Génesis 6 de que Dios dijo, si tú lees Génesis 2, 3, 4 y 5, te vas a dar cuenta que todos los hombres vivían un montón de años. Y ahí dice las edades, dice cuánto vivió Adán y cuánto vivió Caín, porque Abel no vivió mucho, pero ahí habla de todos, y todos vivieron 700, 800, 900, tú con 30 te estás quejando. Génesis 6 nos dice que después que la maldad aumentó y el pecado llegó delante de los ojos de Dios, y Dios dijo, el hombre no puede vivir así. ¿Qué hizo el Señor? Le acortó la edad al hombre. ¿Y cuánto le dijo al hombre que viviría? Ahora sí, 120 años. 120 años debe vivir el hombre sobre la tierra. Bueno, el hombre que se porta bien, que no toma, que no fuma, que no se droga, que no se desvela, que no anda en los bailes, el hombre que se entrega a Dios. Cada uno de los vicios le va cortando días a tu vida. El hombre que no fuma, los médicos dicen que cada cigarro es un segundo menos de vida. Imagínate unos que se fuman la cajetilla completa. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, cómo los factores, digamos, que nos rodean y que permitimos que entren a nuestro cuerpo, van mermando nuestra vida. Porque, ¿cuál es la persona más vieja que has conocido tú? Que tú hayas conocido. La persona más vieja que tú hayas conocido. Pero que tú la hayas conocido. Después vamos a ver los otros. Que tú hayas sabido, que tú hayas conocido. La persona más antigua que tú hayas conocido, ¿qué edad tenía? 105 años.
Pues le faltaron 15, se fue antes. La abuelita del pastor Tim acaba de morir hace como mes y medio y murió de 105 años. Y vio nietos, bisnietos y tataranietos. 105 años. Entonces, ¿cuántos Dios quiere que vivamos? 120 años. Aleluya. Entonces, esto es suficiente para creer que la Biblia es la palabra de Dios y que no se equivoca. Nadie ha vivido más de este tiempo. Hay por ahí algunos registros de algunas etnias que se mantienen en todo lo natural, que hay personas que han vivido más de 200 años. Eso ya es, wow, mucha ganancia. Por supuesto. Entonces, una vez más, la Biblia es la palabra de Dios. Y en la Biblia hay un diseño perfecto de los días del hombre sobre la tierra. El hermano Will Myers acaba de cumplir ¿cuántos? 95 años de edad. Y cada que nos vemos, dice: hijos, no me empujen. Todavía hay mucho trabajo que hacer en la tierra. Una mujer que estaba muy mala, he hablado de ella, vive en Nepal. Cuando tenía 83 años, le dijo a su pastora que orara para que ya se muriera. Y su pastora oró para que Dios la sanara y le diera un propósito. Y ahora, el año pasado, que estuvieron unos chicos en Nepal, la conocieron. Tiene 107 años de edad. Y el día que ella estaba cumpliendo años, en este febrero cumplió 108. El día que ella estaba cumpliendo 107 años, dijo: Señor, regálame otro año más, porque hay mucho trabajo que hacer aquí en la tierra. ¿Tú crees que tiene ganas de morirse? Y hay unos babosos de 13, 14 años quitándose la vida. Y unos de 40 ya muertos, ya dicen que no tienen por qué vivir. ¿Estamos entendiendo? Hay unos cortándose las venas ahí a los 14 años, a los 15 años. Qué estúpidos. No entienden la vida. No saben que es un regalo. ¿Sí estamos entendiendo? Bien. Entonces, esto es la Biblia. Podríamos hablar de más generalidades sobre la Biblia, pero la Biblia es un registro. El Antiguo Testamento es un registro de la historia del pueblo escogido de Dios llamado Israel. ¿Quieres conocer historia de Israel? Lee la Biblia. Ahí está toda la historia. Ahora fíjate una cosa. Todas las civilizaciones, aquí es otra generalidad de la Biblia, todos los pueblos que han existido sobre la tierra y que se han revelado a Dios y que se han alejado de Dios, todas las civilizaciones han desaparecido. Todas han desaparecido. Desaparecieron los griegos, desaparecieron los egipcios, desaparecieron los babilónicos, desaparecieron. Si pudiéramos enumerar cuántos pueblos han desaparecido, nos asombraríamos. Nos asombraríamos. Israel, desde su inicio, aunque han intentado destruirlo, sigue vivo. Y nadie va a poder destruir a Israel, porque él tiene que cumplir un propósito. Es una nación que tiene un propósito. En pocos años esta nación va a ser una de las naciones más poderosas de la tierra. Más poderosas, y más enemigos van a querer destruirla. Y si te das cuenta, se dice que hay registrados a la ciudad de Jerusalén 17 ataques que han llegado casi a destruir Jerusalén. Ha quedado en ruinas.
Pero escucha, todas las veces se ha levantado esta ciudad, porque juega un papel muy importante en los planes de Dios. Sin embargo, hay otras ciudades que con un solo ataque desaparecieron para siempre y quedan ahora solamente ruinas. Petra, Persépolis, El Cairo, son ciudades que tuvieron un florecimiento tremendo, pero así como lo tuvieron, con un ataque solo, fueron destruidas. Se dice que Persépolis, que era Persia, era una de las ciudades más hermosas del Medio Oriente, y que ahí nació, bueno, ahí vivía la reina Esther, no, ahí no nació, ahí vivía la reina Esther, y que el palacio de Esther era el palacio más hermoso que ha existido sobre la tierra. Pero solo bastó un solo ataque de Alejandro Magno para que esa ciudad quedara en ruinas y nunca más se volvió a levantar. El rey más grande, Darío el Grande, que fue el rey de Persia, que ha sido el rey más grande de Persia, con un solo ataque, la ciudad de ese hombre desapareció. Dicen que esa ciudad era su orgullo. Si estamos dándonos cuenta que algo sobrenatural hay en Israel, algo sobrenatural hay en Jerusalén, que muchos pueblos nunca se han levantado después de un ataque, han sido destruidos completamente. Entonces, el Antiguo Testamento nos narra toda la historia de esta nación escogida por Dios. El Nuevo Testamento nos va a hablar del nacimiento, el crecimiento, el florecimiento de la iglesia. Así es, en el Nuevo Testamento todo se trata de la iglesia de Cristo. Todo el Nuevo Testamento habla de la iglesia de Cristo. Cristo vino para levantar una iglesia y luego se la encargó a sus discípulos, y ahora te la está encargando a ti. ¿Qué cuentas le vas a entregar? ¿Estamos entendiendo? Todo el Nuevo Testamento se trata de la iglesia de Cristo. Y el libro de Apocalipsis es el único libro donde se van a reunir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero no va a ser aquí en la tierra. En el propósito eterno de Dios, Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios y la iglesia serán uno. En ese momento todavía no ha pasado, pero cuando venga el cumplimiento de los tiempos, toda esta Biblia va a tener más sentido para ti y para mí. Israel y la iglesia serán uno. Que Dios está tomando del pueblo gentil una iglesia y la va a unir a su pueblo santo, a su pueblo Israel. Aleluya. Entonces, eso es la Biblia. ¿Alguna duda sobre la Biblia? ¿Les quedó más que claro? Entonces, ¿qué es? Un conjunto de libros que enseñan el Antiguo Testamento, la historia de Israel, y hablan de el nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento contiene más de 600 profecías acerca de Jesucristo, y se cumplieron en Jesús. 600 profecías, más de 600 profecías, se cumplieron en una sola persona, Jesucristo. Imagínate, ¿no es suficiente para creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo 600 diferentes acontecimientos van a cumplirse en una sola persona? Pues solamente se pudieron cumplir en Jesús. Así que Jesús se convierte entonces
en la columna vertebral de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, sin Jesús no hay Biblia. Si me vas a decir que eres cristiano y no crees en Jesús, no eres cristiano. Si vas a decir, no, es que solamente Dios, ¿saben a quién me refiero? A los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no aceptan a Jesús y no aceptan al Espíritu Santo, y se basan solamente en el Antiguo Testamento, mucho del Antiguo Testamento, y predican mucho Apocalipsis. Dios no mandó a Jesucristo a predicar y a enseñar desgracias. Y mucha de la gente en esa religión está por miedo, está por temor, no tiene una revelación en el corazón, no han nacido de nuevo. O sea, están engañados. Según estos cuates, estaban buscando 144,000 y ya van varios billones, ya se pasaron. Sí, hace mucho tiempo. Entonces se convirtió en un gran negocio esta religión y muchas más. Entonces, una religión o cualquiera que no te habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es bíblico. Para que alguien te enseñe algo bíblico, tiene que hablarte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablar de la Biblia. No del libro del Mormón, no, es la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Va a haber muchos más libros que tienen las diferentes religiones y aparte tiene la Biblia. Pero si tienes la Biblia más un libro, ya no es algo sano, ya es algo falso y es algo pervertido. Si tienes la Biblia, pero tienes a San Mateo, a San Judas, a San Pancho, a San todo, ahí ya no es bíblico. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es muy sencillo conocer la verdad. Es muy sencillo. Abrir nuestros ojos ahora es más fácil que hace 500 años. Hace 500 años la gente estaba metida en las tinieblas, en la ignorancia. ¿Saben que su iglesia de Martín Lutero, fíjense nada más lo siguiente, no sabía leer? ¿No sabían leer? Lo primero que él tuvo que hacer fue enseñarlos a leer. Y los enseñó a leer con la palabra de Dios. Había mucho analfabetismo hace 500 años. Solo los más doctos, los más que tenían rango, eran los que llegaban a aprender a leer. Pero muchísima gente no sabía leer. Mucha. Entonces, hoy en este tiempo, en la actualidad, hay más luz, hay más conocimiento y tenemos la oportunidad de recibir más revelación acerca de la salvación. Solo imagínate hace 500 años cómo estaba la gente. Pero prédicas tan sencillas, pero tan profundas como las de Martín Lutero, y si aunque toda una nación fuera sacudida, todo Alemania y todo Europa fue sacudido. Entonces la gente, los biógrafos dicen que la gente tenía hambre de aprender a leer para leer la palabra de Dios. Porque Martín Lutero le dijo, dice Pablo a la iglesia en Berea, en el libro de Hechos, que todos deben leer la Biblia. Y entonces la gente que no sabía leer, gente ya grande, todo, tomó la decisión de leer para no ser ignorante y comprender la palabra de Dios. ¿Qué no nos deja leer a nosotros? La flojera. Todos sabemos leer, ¿sí o no? ¿Y por qué no leemos? Las ocupaciones, el trabajo, todo. Solo imagínense un pueblo, imagínense que usted no sabe leer y que le dicen,
Es necesario que leas la palabra, que aprendas a leer, para que comprendas la salvación. ¿Qué harías tú? En ese tiempo, el caballo con el que gobernaba la Iglesia Católica era la ignorancia. Mientras la gente más ignorante fuera, más poder tenía la Iglesia sobre ellos. Por eso la misa era en latín, por eso era todo en latín. Nadie entendía ni papa. Le daban a leer, algunos oralmente oían y repetían lo que el padre decía, eso era todo. Pero ¿qué les caía a su espíritu? Nada, absolutamente. Nada. Y no se sorprendan mucho, pero yo creo que como en 1960 y algo, me parece, yo no tengo la fecha, se empezaron a decir en México las misas en español, pero todo el tiempo se decían en latín, todo el tiempo. Tremenda ignorancia. Es como si yo me pusiera a hablar en inglés aquí, que no sé, ¿verdad? Pero hiciera que hablara inglés y te predicara y tú, ¿qué ibas a responder? ¿Qué te iba a caer a tu espíritu? Nada. Y así era el latín. Muchos no lo comprendían. Yo recuerdo a mi mamá todavía rezando el Padre Nuestro en latín. Y mi mamá nació en 1940. Y ella se acuerda desde muy pequeñita de las misas en latín, y todavía de joven las misas seguían en latín. Entonces les obligaban a repetir solamente eso. Y de esa ignorancia fue de donde Martín Lutero salió para traer luz en medio de las tinieblas. Así que no celebremos cualquier otra cosa, celebremos la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero se levanta clavando en la catedral de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis, cierra la iglesia y no vuelve a decir misa ahí. Qué tremendo. Imagínate que un padre hiciera eso ahorita y que dijera, estamos mal, católicos. Imagínense nada más. ¿Saben qué haría? Dios lo respaldaría. Por supuesto. Pero ¿quién va a querer estar en contra de la Iglesia Católica? ¿Alguien supo de Guillermo von Schulenberg? ¿Saben quién era? Arzobispo primado de México. En 1994 él publicó, lo dijo públicamente, la Virgen de Guadalupe es una mentira. La Virgen de Guadalupe nunca existió. Ese día fue su último día en público. Jamás se volvió a saber de él. Investiguen. Todo el que es Guillermo von Schulenberg. Von Schulenberg. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Se los lleva a Roma y los desaparece. ¿Cómo quisieron hacer con Martín Lutero? Entonces, ¿por qué? Porque su mentira les ha dejado mucho dinero. Su mentira les ha dejado muchísimo dinero. Si tú puedes leer Hechos 18, cuando Pablo llega a Éfeso y empieza a predicar, y entonces todos los que adoraban a Diana de los Efesios se convierten al cristianismo. Los vendedores de templecillos y de imágenes de Diana de los Efesios quieren matar a Pablo. Pues hay un gran comercio de la guadalupana.
De hecho, ya no sé si sepan que ya creo China la quería registrar o la registró, que se la lleven los chinos, que se llevan a su China madre para allá. Bueno, si la reconocen, ¿verdad? Amados, salgamos de la ignorancia. Que lo que hemos creído hasta el día de hoy, desde que hemos conocido al Señor, sea suficiente y tenga suficiente fundamento como para nunca apostatar de la fe. Nunca. Que la reforma, concluyó la pastora en su servicio, y dijo: amada iglesia, que la reforma nos recuerde siempre que Jesús es suficiente para nosotros. Sencillo. Que estos 500 años de reforma nos recuerden eso. Y después podríamos hablar de la reforma de todas las doctrinas, porque Dios fue restaurando los ministerios. Primero restauró el pastorado, luego restauró el evangelismo, luego empezó a restaurar el profeta, empezó a restaurar cada uno de los ministerios. Y estamos en la época en que Dios está restaurando el apostolado verdadero, no el apostolitis que hay por el mundo, no, el apostolado verdadero. Y Dios lo está restaurando en este tiempo. Entonces han pasado 500 años y los que fueron salvos los primeros 100 años fueron salvos en un nivel de revelación. Los que fueron salvos en los 200 años fueron en un nivel mayor de revelación. A los 300 años un nivel mayor. A los 400 años un nivel mayor. Y ahora a los 500 años es un nivel mayor de fe. Es un nivel mayor de revelación. Hay mucha revelación ahora. Hay demasiada revelación. Hay revelación que muchos nunca la recibieron. Por eso es que vamos a tener un grupo de iglesias que se van a llamar iglesias fundamentales, como van a ser los luteranos, los calvinistas, los bautistas, los presbiterianos. Son cristianos, pero ellos recibieron un nivel de revelación. Yo no los juzgo, porque ellos han sido enseñados a una revelación de 200 o 300 años. Y con esa revelación se quedaron. Pero aleluya, quienes estamos ahora en el neopentecostalismo, ya fuimos enseñados en otro nivel de revelación. Son 500 años. Entonces vamos a tener iglesias fundamentales, que hay muchos grupos de iglesias fundamentales, y luego vamos a tener otro grupo de iglesias que van a ser las pentecostales, que solamente tienen 100 años. Comenzaron en 1800 y tanto en Inglaterra. Les decía hace 8 días, hablaba un poco sobre eso. Y luego en 1904 empieza el avivamiento aquí en el continente americano, y así tienen 100 años las iglesias pentecostales. Y luego por ahí del 70 para acá surgen las iglesias neopentecostales. Y nosotros somos esas iglesias como pentecostales modernos. Es decir, tenemos lo fundamental más la revelación de este tiempo. Creemos en todo lo de Martín Lutero, pero creemos en el Espíritu Santo.
Y Martín Lutero no habló en lenguas. No hay una evidencia. Quiero que entiendan. O los bautistas que salieron por todo el mundo y no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen en el don de lenguas. ¿Sí estamos entendiendo? Una revelación progresiva que nosotros hemos heredado en este tiempo y que debemos darle gracias a Dios por toda aquella gente que Dios utilizó. Pero ¿sabes? Tendríamos nosotros que preguntarnos qué cuentas le vamos a dar a Dios de esta gran revelación que tenemos. ¿Qué cuentas vamos a darle a Dios de toda la revelación que heredamos de la Reforma, que nos fue heredada de la Reforma y que ahora Dios la ha incrementado? Dios ha incrementado. Dios dijo, la Reforma es para esta gente. Y luego vino más. Por ejemplo, mucha de la gente que creyó en Dios con Martín Lutero no fue bautizada. No fue bautizada. Solo creyeron. Pero todavía ahí no era restaurado el bautismo. El bautismo fue restaurado hasta después, precisamente. Entonces, solamente es entender, solamente es saber que tenemos una gran revelación como iglesia actualmente. Ahora cualquiera puede tener acceso a tanta información en la internet, buena información alguna, y otra tu espíritu la va a ir rechazando. Tu espíritu va a decir, esto no es para mí. Si te empiezan a hablar que el Espíritu Santo es una madre y todo ese rollo, hablan de pura madre ellos. ¿Sí? Son una corriente que está surgiendo ahorita, que hablan que el Espíritu Santo es la palabra para decir Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es la ruá. Y ellos dicen que es una palabra femenina, hablando de que es la feminidad de Dios. Pero no es así. No es así. Entonces, es importante saber que lo que aprendes, que lo que escuches, que lo que leas, no contradiga las 95 tesis de Martín Lutero. Si tú contradices algo, ya estás frío. Te estás alejando de la salvación. Asegúrate que lo que tú crees está acorde a la Reforma. Eso es lo más importante. Amén. Bien, vamos a orar el día de hoy por esta revelación que tenemos. Padre, te damos gracias por tantos hombres y mujeres que utilizaste en el pasado, Señor, que fueron perseguidos, Señor, que pagaron un precio para que hoy tu iglesia en todo el mundo, Señor, pueda tener la revelación que hoy tenemos. Padre, gracias por haber nacido, Señor, en este tiempo, porque hoy, Señor, la salvación es más clara para nosotros, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en estos 500 años, Padre. Padre, hoy oramos que la Reforma no termine, que la Reforma siga avanzando, Señor, que venga un nuevo despertar, Señor, que vengan iglesias poderosas ahora en el poder de tu Espíritu Santo para sacudir, Señor, a las ciudades. Si la voz de un hombre allá en Alemania pudo sacudir toda una nación, Señor, ahora una iglesia encendida en el poder, en el fuego del Espíritu Santo, Señor, puede sacudir pueblos enteros, Señor. Que como en aquel tiempo no había medios de comunicación y fue de boca en boca, Señor, y la gente fue tocada y la gente fue cambiada por el poder de la palabra, Señor, por el hambre que tenían. Señor, que actualmente México, Señor, y las naciones tengan hambre de un cambio verdadero para sus vidas, Señor. Un cambio que el gobierno no va a poder dar, un cambio que los políticos no van a poder dar, un cambio que solamente se da en ti, Jesucristo, nada más que en ti.
Señor, levanta la iglesia a una nueva reforma, Dios. Levanta la iglesia, Señor, que vengan tiempos de nueva reforma, Señor. De una reforma ahora, Señor, espiritual, Dios. De una reforma, Señor, no solamente con palabra, sino de una reforma, Señor, en el poder de tu Espíritu. En el poder de tu Espíritu. Señor, levanta hombres, levanta mujeres llenos de ti, Señor, con un mensaje poderoso, Dios, para traer salvación, para traer liberación, Señor, a los pueblos, a las naciones, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Mira, Señor, aquí en la iglesia, Dios, de aquí tú puedes levantar, Señor, los reformadores que necesitas, Dios, jóvenes, hombres, mujeres, aún niños, Señor, que empiecen, Dios, a llevar la palabra